becerro de oro le llamaron Jehová. Y el becerro de oro, estamos hablando como de una figura como de un toro, no era una oveja, era como un toro. Y muestra pues la fuerza, pues quién se le puede poner a un toro. Pensaron en alguien poderoso, pensaron en un toro que lo sacó por el Mar Rojo y etcétera, etcétera. Y por supuesto, a Dios no le gusta la idea. Con todo el oro, sí, fue algo terrible. Y no solamente eso, sino que en cuanto empezaron a adorar al toro, desencadenaron algo espiritual sobre sus vidas y empezaron a cometer fornicaciones y cosas que se acostumbraban a hacer, orgías y todo eso que se acostumbraban a hacer adorando a ese tipo de dioses. Entonces, el pueblo de Israel salió de Egipto, pero Egipto no salió de ellos. Y es por eso que la educación cristiana es tan imprescindible, porque nosotros venimos del mundo, pensamos que en cuanto agarramos a alguien del mundo y lo traemos aquí, ya está limpio. Pero nosotros a veces tenemos que hacer la obra de limpiar los peces y tenemos que enseñarlos, encaminarlos para que conozcan de Dios. Anyway, mi propósito hoy es de ponerlos nerviosos, así que vamos a ponerlos un poquito nerviosos. Entonces, el cordero o este becerro de oro representa la imagen incorrecta que tenemos nosotros de Dios. Y toda esta semana he estado pensando y he estado leyendo mucho acerca de teología. Mira, tengo la cabeza llena de teología. Te puedo explicar cosas horribles de teología, cosas horribles que nosotros pensamos de Dios, que las confesamos, las oramos y las decimos acerca de Dios, y que tienen sus raíces en cosas muy, muy feas, que tienen sus raíces en cosas que ni siquiera cristianas son. Pero no me sirve de nada tirarlo así al aire porque no tiene ningún caso. Ahora, lo que sí te voy a decir, lo que sí vale la pena, es de que habrían tantas cosas que corregir que no acabaríamos en años de instruir a la gente correctamente. Como por ejemplo, ahora hablar de esperanza le puede caer como bomba a algunos de ustedes, si no me han escuchado. Por ejemplo, a Nelly y a Wilson, si no me han escuchado ellos antes, probablemente puede ser un poco difícil de digerir. Sin embargo, entre todas las cosas que nosotros hacemos, si yo tratara de enseñarles teología a todos ustedes ahorita, no acabáramos en semanas de explicar todo esto. Me tendría que sumergir con ustedes a lo que es el calvinismo, a lo que es el arminianismo, tendría que meterme al molinismo, al teísmo abierto, cosas que son palabrotas bien grandes, pero que tienen implicaciones enormes de cómo nosotros pensamos. Como por ejemplo el hecho de que nosotros pensamos que Dios vive fuera del tiempo, eso es algo que viene de Platón, no viene del cristianismo. El hecho de que pensamos que Dios es ajeno a nosotros, que Dios no tiene sentimientos como nosotros, viene de Platón también. O sea, son personas mundanas que pusieron su pensamiento en personas cristianas y de allí hasta la fecha ha prevalecido esas maneras de pensamiento. Entonces no es para asustar absolutamente a nadie, simplemente no acabaría nunca de educar a la gente, ni acabo yo de educarme yo mismo para dejar de abrazar esas cosas. Lo curioso es de que Dios es un Dios relacional, no es un Dios apartado, es un Dios tan cercano, es una persona tan cercana. Pensamos que nuestras emociones son sucias, son feas, pero no nos damos cuenta que Dios llora, que Dios ríe, que Dios ama, que Él se enoja, Él ríe, Él se goza. Cuando la palabra dice que Él se goza, que Él experimenta gozo, la palabra que se usa para hablar del gozo de Dios quiere decir que Él da de vueltas de gozo donde Él está. Brinca y da vueltas. Vete a saber cómo se vería eso. Él danza, Él canta de amor. O sea, estamos hablando de un ser que no me lo puedo imaginar. Pero sé que Él es así. Por eso te digo, en lugar de tratar de corregir tanta teología, lo mejor que podemos hacer es conectar a la gente con la presencia para que ellos aprendan directamente de Él. Entonces todo se corrige. Y lo que a Dios le interesa dejarte, que esté incorrecto, es porque a Él no le importa. Está bien. Es ahí donde yo pienso que Dios puede usar a un católico y lo puede llevar al cielo, aunque su teología no esté correcta. Pero lo esencial tiene relación con Dios. Dios le agrada. Pienso en Madre Teresa, pienso en muchas personas que han dado su vida por el Señor, por amor a Dios.
De la misma manera, cristianos que estamos caminando en el Señor, de pensar que si caminamos en relación con el Señor nos va a preservar hasta el final. Entonces es interesante que Dios puede usar a personas imperfectas, que no tienen la teología correcta. Estamos mal en tantas cosas que pensamos, en esta congregación, en esta iglesia cristiana evangélica. Estamos tan mal en la manera que pensamos de Dios. Estamos tan mal en nuestra teología. Estamos tan mal en nuestra escatología. Pero aún así Dios nos usa y nos ama y nos quiere y nos está llevando a conocerle. Entonces, toda teología, toda escatología, todo lo que yo quiera que salga de nuestras vidas, o si pretendemos tener la verdad realmente, como los cristianos decimos que tenemos la verdad, tiene que partir del encuentro con la presencia de Dios. Porque si no, es nada más, no encuentro la palabra apropiada, pero es orgullo de pensar algo que no vives. La teología hoy en día está tratando de explicar a un Dios sin conocerlo. Y ese es un gran problema. Muchas personas que salen de las iglesias se van a los colegios bíblicos para conocer a Dios más de cerca, pero aprenden mucha teoría. Les llenan la cabeza de muchas cosas. Y al final no lo conocen. Regresan vacíos otra vez, queriendo ser pastores o queriendo meterse al ministerio, pero viven en los protocolos de la religión o de la iglesia, como la iglesia institucional, por decirlo así, sin tener conocimiento de Dios, y se frustran o tienen más preguntas de cuando entraron primero. En cambio, no toma mucho llegar a la presencia de Dios y empezar a aprender de Él. Tú puedes entrar a la presencia de Dios y tener más preguntas de cuando tú entraste, pero estás satisfecho porque tuviste un contacto con Él. Él es una persona. Y ese es el punto de la enseñanza de hoy. Entonces, tienes este becerro de oro y es el concepto erróneo de lo que la gente tiene acerca de Dios. Un becerro de oro es lo que la teología ha hecho acerca de Dios. Tratan de explicarlo de diferentes maneras. Estaba platicando con mi esposa porque mi esposa es la que afortunadamente o desafortunadamente tiene que escucharme. Ustedes piensan que me oyen aquí predicando, mi esposa tiene que escucharme día y noche. Y a veces yo reflejo con ella todos mis pensamientos. Y le estaba hablando acerca de teología el día de ahora. Le estaba diciendo, mira, tenemos el arminianismo y tenemos el calvinismo, que son dos ramas de teología. Para que mejor me entiendan, salvo, siempre salvo, o puedes perder tu salvación. Y ambos están equivocados porque ambos vienen de Platón, porque sus pensamientos vienen desde Platón. Entonces tienes el molinismo, que trata de tener un medio entre esos ambos pensamientos, y tenemos el teísmo abierto, que es una manera de pensar en la cual Dios debe ser relacional, pero también se va muy al extremo. Entonces le digo, es como que Dios es tan omnipotente y tan increíble que no lo podemos meter en esas cajas. Y entonces mi esposa muy sabiamente me dice, mi esposa es bien sabia cuando me pone atención, no es cierto. Mi esposa es bien sabia a veces cuando ella escucha de Dios y ella me dice, Dios, ella me lo dijo así, me dice, Dios nunca se ha dejado analizar por la gente, pero Él sí se ha dado a conocer. Tanto estudiar, y mi esposa fue la que sacó la conclusión. Entonces me dice al final de todo esto, me dice mi esposa, me dice, Dios no se ha dejado analizar por la gente, pero Él sí se ha dado a conocer. Y eso es todo lo que importa. Porque hay verdad entre estas teologías, estas cuatro cajas, ¿verdad? Y Dios abarca las cuatro, pero no cabe ninguna de las cuatro, porque Él es muy grande. Eso quiere decir que en todo pensamiento que yo tenga de Dios, prefiero yo tener el encuentro a tener una idea falsificada de quién Él es. Eso no quiere decir que tú no te puedes imaginar a Dios, que no puedes tener una imagen mental de quién Dios es. No es idolatría el tener una imagen mental de Dios. De hecho, una mentalidad santificada, yo te puedo decir ahorita mismo, cierra los ojos y tú te puedes imaginar a Jesús y no es pecado. De hecho, la Biblia dice que nosotros tenemos la mente de Cristo.
Y hay veces en que Dios se va a manifestar a ti y te va a dar una visión en tu mente y Él es Él hablando a tu vida. Lo que pasa es que hemos apachurrado tanto nuestros sentimientos, tanto nuestro pensar, ¿verdad? Nos han dicho tanto que nuestro cuerpo es pecado. No, nuestro cuerpo no es pecado, nuestra carne, que es nuestros deseos almáticos. Tu cuerpo Dios lo ama, tu cuerpo es templo del Espíritu de Dios. Nuestros deseos almáticos, lo que hay, tu humanidad, tus deseos que tienen pensamientos malos por naturaleza, que vienen del alma. Pero tu carne en sí, esta carne está sufriendo porque es parte de la creación. Esta carne está sufriendo grandemente porque tu cuerpo no fue diseñado a envejecer. Tu cuerpo nunca fue diseñado a morir. En cambio, en la iglesia religiosa, lastiman al cuerpo pensando que es lo mejor. No cuidan el cuerpo, no lo sostienen porque piensan que el cuerpo tiene la culpa de cómo nosotros somos. No es así. Exactamente. Sí, por eso te digo que hay tantas ideas tan erróneas que tenemos en la iglesia cristiana. Pero si yo quiero enseñar algo o quiero que tú comprendas algo, compréndelo directo de la presencia de Dios. Pasa tiempo con Él. Él te va a ir enseñando. Aunque no te dé la mecánica de la teología de cómo dar lenguaje a ello, por lo pronto déjanos eso a mi dad y a mí, y a mi mamá y a mi esposa tal vez. Déjanos ese trabajo los que estamos liderando la iglesia, pero en lo que se refiere a ti, tú necesitas la experiencia con Dios. Si Dios ha sido un Dios de libros toda tu vida, no puedes seguir así. Dios tiene que ser un Dios de experiencia para ti. No puedes vivir de libros. No puedes vivir solamente de leer. Si la Biblia no te lleva a un encuentro con Dios, la Biblia no ha cumplido su trabajo completo en tu vida. La Biblia no es un fin en sí misma. La Biblia es el principio de un fin. Me refiero a que hay religiones y hay iglesias cristianas donde para ellos la Biblia es el fin máximo. No hay más allá de la Biblia. Pero en cambio la Biblia es solamente como un trampolín, como una plataforma donde tú puedes pisar y te impulsa a encontrarte con la presencia de Dios. Podríamos decir, sí, algo así. Es como que tiene que tener una consecuencia natural. Si la Biblia no te lleva a encontrarte con Dios, tienes mucha información, pero no. Se dice así más fácil. La Biblia está para transformarte, no para informarte. Así de simple. Entonces, la imagen que nosotros hemos tenido de Dios hace una imagen tosca, una imagen rara, cuando nosotros empezamos a imaginar a Dios de maneras muy feas. Y no todo es nuestra culpa, es simplemente que así nos han enseñado. Y probablemente tus pastores anteriores no han tenido la culpa, pero probablemente sus pastores les han enseñado así. Y tal vez ellos no tienen la culpa tampoco, sino que va de generación en generación de malas enseñanzas. Pero ¿cómo se rompe esto? Se rompe cuando alguien hace contacto con la presencia de Dios. Ahí empieza a romperse todo. Porque la presencia de Dios empieza a poner las cosas que Dios quiere encajonar en su lugar. Las empieza a encajonar en su lugar. Entonces tienes la gente que está adorando al becerro de oro. Entonces Dios se entera. Entonces Dios lo ve. Y le dice a Moisés, tienes que bajar. Porque lo que estoy viendo no me gusta. Y baja Moisés y mira lo que están haciendo y olvídate. Se hace un reguero inmenso. Entonces, esto que está pasando es después de lo que pasó. Éxodo 33 es uno de los capítulos más preciados en la Biblia, en mi vida. Y para mí Éxodo 33 es un capítulo donde yo me encuentro con la presencia de Dios. Es un capítulo muy especial. Entonces, todo este tiempo para darles el contexto nada más. No planeo yo terminar hoy, pero quiero que vayan conmigo poco a poco. Vamos a leerlo desde el principio, Éxodo 33, 1. Entonces, es más, vamos a leer 32, 35. Dice, y el Señor Dios hirió al pueblo por lo que hicieron con el becerro que Aarón había hecho.
los castigó. Y Aarón no lo destruyó. Es increíble. O sea, es una gran responsabilidad ir al pueblo. Pero de la misma manera Dios quiere fidelidad en todo el pueblo. O sea, el hecho de que Moisés haya sido un líder débil, Dios, mira cómo trató Dios a los hijos de Coré. En cuanto ellos se rebelaron, quién sabe cuánta gente murió. Porque Dios no soporta ni va a tolerar la rebelión, de ninguna manera. De la misma manera, los líderes los trata de otra manera porque ellos tienen que ser líderes fuertes, pero Dios los va moldeando. Ojalá y nos trajera moldeados ya, pero Él nos va moldeando a través del tiempo y es un madurar juntos. A ver, di conmigo, juntos. Es un madurar juntos. Entonces dice, entonces el Señor dijo a Moisés, anda, sube de aquí, tú y el pueblo que has sacado de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré. Y por eso mencioné lo que mencioné hace rato, porque me interesa que sepas que Dios tiene sentimientos, que Dios se puede enojar. Dios no es caprichoso, pero Él sí se enoja. Y déjame decirte que así como nosotros somos, muchas de nuestras características las tomamos de Él, porque Él es nuestro Padre. No solamente nuestro Padre en lo cristiano, pero Él es nuestro Padre en creación. Él nos parecemos a Él porque estamos creados a imagen de Él. Entonces, no sé si sea correcto decir esto, pero es así como yo lo tomo. Lo digo con humildad porque esto lo estoy diciendo nada más de mi propia opinión. Pero cuando Dios le dice a Moisés, ve y saca al pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto. Mi esposa se enoja mucho cuando alzan algo las niñas. Y yo le digo a mi esposa, le digo, ¿ya viste lo que hizo tu hija? Y mi esposa dice, mi hija. Nuestra hija. Ella me corrige. Le digo, ya, es nuestra hija. O cuando le digo a mis niñas, ve y dile a tu madre cuando estoy enojado con ellas o algo así. Entonces Dios viene a Moisés y le dice, saca tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto. Entonces dice, y enviaré a un ángel delante de ti, y echaré fuera al cananeo, al amorreo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo, todos los que terminan con feos. Y luego dice, sube a una tierra que emana leche y miel, pues yo no subiré en medio de ti. Dios tomó una decisión. Oh Israel, no sea que te destruya en el camino, porque eres un pueblo terco. O sea, para allá hasta entonces, el pueblo de Dios le ha hecho muchas a Dios y es como que para decirlo con respeto, ya le colmaron el plato. Y tradicionalmente nos dicen de que Dios está jugando un juego mental con Moisés, que Dios está en el futuro, Él ya sabe y que Él ya sabe lo que Moisés va a hacer, Él lo escogió desde el principio del mundo y todo demás. Pero tú te imaginas qué dramático fuera si Dios realmente está diciendo esto porque realmente lo va a hacer. Ok, me encanta tu manera de pensar. Vamos a regresar otra vez al jardín del Edén. En el jardín del Edén, Dios le dio dominio ¿a quién? Al hombre, hablando del hombre macho, a Adán y a Eva. Al hombre, les dio dominio a los dos. Exactamente, genéricamente. Entonces, les dio dominio y cuando Dios les da dominio, ¿qué hace con ellos? Los deja a cargo del Edén. ¿Y a dónde se va Dios? Se va a pasear, se va a hacer lo que tenga que hacer. Dios tiene sus cosas de Dios que tiene que hacer y se fue. Y dejó a Adán y a Eva mientras que va la tentación y les deja instrucciones bien claras. No me toquen el árbol de la ciencia de bien y el mal. Pueden tocar de otros árboles, pero no me van a tocar este. Porque el día que toquen, muriendo, morirán. ¿Qué quiere decir? Pues que se iban a morir, espiritualmente y físicamente. La palabra es muriendo, morirán. Entonces, viene Adán y Eva y lo primero que hacen, ven el árbol y ya saben el resto de la historia. ¿Dónde está Dios? Entonces, cuando Dios viene regresando, dice que Dios venía paseándose por el aire del atardecer, algo así. Entonces llega y le pregunta a Adán, ¿dónde estás? ¿Será que Dios no sabe dónde está Adán? ¿Será que Dios perdió a Adán? Dios es omnipotente, omnipresente, Él vive fuera del tiempo. ¿Sí? ¿En serio?
Ok, ¿y qué tal si Dios escoge en su grandeza, su misericordia? Tan inmenso es Él que Él sabe que para que Él cuide la voluntad del ser humano, Él no se mete en la voluntad del ser humano. Literalmente no se mete y tiene que dejar que el hombre lleve sus consecuencias hasta el final. Para eso Dios tiene que estar ausente en algunas partes y tiene que estar ausente también de saber lo que va a pasar en ese momento. Hay otra parte en Jeremías donde Dios dice, aquellas personas de Israel ofrecieron sus hijos a Moloc, el ídolo Moloc. Dice, y de hecho creo que los quemaron en los brazos del ídolo o algo así. Dice, y dice Dios en su palabra, en Jeremías, dice, jamás entró a mi mente que ellos harían cosa tal. Así lo dice. Exactamente. Entonces, en nuestra mente religiosa, en la manera en la que nosotros pensamos, y no es nuestra culpa otra vez, nosotros pensamos que Dios es un Dios controlador y por causa de que Él es omnipotente, omnipresente, omnisciente, Él es responsable por todo lo que pasa, porque si Él sabía que el mundo se iba a poner como se iba a poner, entonces Él tiene la culpa. De hecho, la Biblia dice que Él predestinó, que Él arregló, y muchas personas se agarran de esos versos para decir que todo es preordenado por Él. Eso quiere decir que Él escoge quién se va al infierno, Él escoge quién se va al cielo, y si alguien comete pecado es porque Dios lo causó, porque Dios es responsable de esas cosas. Es ahí donde la teología se va a zonas bien oscuras. Pero no nos damos cuenta que en nuestra confesión, cuando decimos cosas así, oh, Dios obra de maneras misteriosas, hermano. O es que Dios sabía desde el principio, el Señor se lo llevó porque necesitaba un angelito que pusiera cucharitas en la mesa. Todas esas clases de cosas, no nos damos cuenta que estamos nosotros perpetuando una manera de pensar errónea y nos lastima a la larga, porque con nosotros tenemos que orar para que Dios evite desastres, para que Dios sane a alguien, para que Dios nos abra el camino, para nosotros tomar decisiones. No sabemos y no podemos porque no sabemos cómo Dios es. A lo mejor ya predestinó que yo me venga abajo, etcétera, etcétera. O sea, nos vamos a cosas bien feas y no debe de ser así. Regresando al tema. Entonces, si yo tengo a Dios que está respetando mi espacio, está respetando mis decisiones, entonces llega al jardín del Edén y dice, ¿dónde estás, Adán? ¿Por qué? Porque Dios está confiando en Adán que le dio el dominio. Entonces Dios llega realmente no sabiendo dónde está. O sea, sabe dónde está geográficamente, pero Él no sabe en ese momento dónde se encuentra. Simplemente porque Él es Dios y Él puede. Él simplemente puede decidir ignorar un detalle porque Él quiere, porque es Dios. Y eso no le quita atributos de que Él es Dios. No le quita que Él es omnipresente, no le quita nada de que Él es omnisciente. Por eso les digo de que no puedo yo inclinarme a ninguna teoría humana, sea arminianismo, sea calvinismo, molinismo o penteísmo, lo que quieran. No me puedo inclinar a ninguna de las partes de teología y declaradas como absolutas porque Dios abarca todas las cajas, pero no cabe ninguna tampoco. Entonces, Dios está con Moisés hablando en el monte. Entonces Dios se da cuenta de lo que está haciendo el pueblo de Israel y le habla a Moisés. Y ahora viene con Moisés y le dice, los voy a destruir. El punto de todo lo que les quiero decir es de que Dios cuando dijo los voy a destruir, Él los va a destruir. No está jugando un juego mental con Moisés, realmente los va a destruir. Y les dice, toma la decisión tú, y si tú decides, yo los acabo a todos y de ti levantaré una gran nación. Lo hizo ya con Noé, lo puede hacer otra vez con él. Y entonces Moisés se ve en una decisión bien fuerte porque el creador del universo le está dando la decisión a él. Dios está siendo vulnerable a la decisión de un hombre. La teología tradicional nos dice de que Dios ya predestinó y ya él pensó y él ya sabía cómo Moisés iba a contestar. ¿Qué tal si él decidió no saber? ¿Qué tal si de verdad la opción era realmente de Moisés y él tenía la decisión, voy a optar por esto o voy a optar por esto? Y de aquí se decide el destino de Israel y el destino de todos nosotros. Le dio la oportunidad de decidir. Y Dios lo hubiera cumplido. Él hubiera levantado una gran nación de Moisés porque él lo puede hacer. Yo creo que yo lo hubiera dicho a Dios, sure,
Acábalos porque no hay nadie de esa gente que me guste. Yo nomás con mi familia y vámonos, ¿no? No es cierto, a mí me gusta toda la gente, ¿no? Hablo de si hubiera estado con esa gente, ¿no? Entonces, ajá. Y se sube a una tierra que mana leche y miel, pues yo no subiré de medio de ti, oh Israel, no sea que te destruyan el camino, porque eres un pueblo de dura cerviz. Cuando el pueblo oyó esta mala noticia, hicieron duelo, y ninguno de ellos se puso sus atavíos. Porque el Señor había dicho a Moisés, di a los hijos de Israel, sois un pueblo terco. Eso quiere decir dura cerviz, un cuello duro. Y si por un momento yo me presentara en medio de ti, te destruiría. Yo les estaba enseñando a mis niñas, porque a mi niña le estoy enseñando teología a la manera que ella entiende. Porque una de mis niñas, cualquiera de mis niñas puede pararse aquí, puede dar una prédica. Que la estaba entrenando desde que son muy niñas. Entonces ahora le estoy enseñando conceptos teológicos bien pesados para que ellos los entiendan a su edad. Entonces estaba tratando de explicarles a ellas acerca de todo esto y les digo, cuando tú leas un verso en la Biblia, tienes que leerlo en contexto histórico, tienes que entender a quién le fue escrito y qué es lo que la persona que recibió ese texto ha de haber pensado. Como por ejemplo cuando Jesús dice, tomen su cruz y síguenme. ¿Qué piensas que Jesús quiso decir? Toma tu cruz y sígueme. Pero usualmente eso se ilustra con una cruz. Y en nuestra mente religiosa cristiana pensamos que es literalmente agarrar una cruz de dificultad y empezar a caminar con ella. Y hay, en cierta manera es, ajá, exactamente. Pero la cuestión es esta. Y exactamente, hay gente que literalmente han hecho, pero si miras desde el contexto histórico lo que ese verso quiso decir, la gente ni por aquí les pasó que Jesús iba a ir a la cruz. Nadie sabía que él iba a ir a la cruz. Por lo tanto, cuando Jesús dijo, toma tu cruz y sígueme, nadie sabe que él va a ser crucificado. Por lo tanto, no puede ser ese el significado de ese verso. ¿Sí me agarraron la onda? Entonces mis niñas ahora ya entienden. Entonces, cuando nosotros estamos leyendo todo esto, estamos viendo en el contexto histórico lo que está diciendo aquí. Les digo a mis niñas, tienes otra regla que tienes que encontrar cuando lees versos en la Biblia. Lees un verso en la Biblia, tienes que encontrar el corazón de Dios en ella. Encuentra dónde está Dios. En este momento, encuéntralo donde está. Búscalo. Búscalo con cuidado y ve dónde está el corazón de Dios. Entonces, mira este verso. Vamos a ver dónde está el corazón de Dios. Dice, verso 5, porque el Señor había dicho a Moisés, di a los hijos de Israel, sois un pueblo terco. Si por un momento yo me presentara en medio de ti, te destruiría. Tú sabes que el sueño de Dios siempre ha sido vivir en medio de ti. El corazón de Dios está partido. Ahí está el corazón de Dios. Si yo me presentara en medio de ti, porque ese es el sueño de Dios desde el principio, regresar a vivir en medio de Adán. Y por eso Dios vivió en tabernáculos, para vivir en medio de las 12 tribus. Brincas después, ahora vive Dios en Jesucristo y Jesucristo habitó en medio de nosotros. Ahora Jesucristo se fue al cielo, ahora más adelante, ahora Dios vive en medio de nosotros, en nuestras vidas. Vamos a brincar más hacia el futuro, entonces Dios va a vivir en medio de su pueblo, literalmente otra vez, donde Él será el sol de gloria y no va a haber necesidad de sol. Finalmente nos vamos a deshacer de ese sol que me da dolor de cabeza cada vez que sale. Porque va a haber un sol perfecto, un sol de gloria que no me va a dar dolor de cabeza. Un sol precioso. Él va a vivir otra vez en medio de su pueblo. Es hermoso, es increíble. Pero el corazón de Dios está partido. Porque si Él cumple su sueño en este momento, los destruye porque son un pueblo terco. No quieren estar con Él. Es como el papá y mamá que quieren amar al niño, lo quieren abrazar, pero el niño te da de patadas y está gritando y no quiere estar contigo porque se quiere ir a jugar o se quiere ir a hacer otra cosa. Está mal educado, necesita disciplina, necesita etcétera, etcétera. Pero aquí está un pueblo terco, un pueblo que no quiere nada con Dios y literalmente el pueblo no quiere amar a Dios. Es feo y Dios siente su corazón partido. Entonces dice, sois un pueblo de dura servicio y por un momento yo me presentaré en medio de ti, te destruiría. Ahora pues quítate tus atavíos para que yo sepa lo que he de hacer contigo.
Y a partir del monte Horeb, los hijos de Israel se despojaron de sus atavíos. Y acostumbraba a Moisés tomar la tienda y la levantaba fuera del campamento, a una buena distancia de él. Y la llamó la tienda de reunión. Y sucedía que todo lo que el que buscaba al Señor salía a la tienda de reunión, que estaba fuera del campamento. Ya voy a terminar. Entonces, hagan de cuenta que todos estos aparatos que están aquí son las tribus de Israel. Entonces, había una casita en medio que era donde Dios estaba. Voy a agarrar de ejemplo esto. Era el tabernáculo en aquel tiempo. Vamos a decir que este es el tabernáculo. Está bien pesado. Ok. Entonces el tabernáculo estaba puesto, no sé si han visto en el internet fotografías de cómo se mira el tabernáculo, la columna de la presencia de Dios y todas las tribus de Israel alrededor, ¿verdad? Entonces, la Biblia dice que cuando el pueblo de Israel cansó el corazón de Dios, entonces Moisés lo que tuvo que hacer, tuvo que agarrar esa tienda y la tuvo que cargar con él. Y la tuvo que sacar del campamento. Tuvo que sacar a Dios de en medio de ese campamento. La pone afuera del campamento y la llamó la tienda de reunión. Eso quiere decir que cualquier persona del campamento que quiera irse a ver a Dios, porque no era solo Moisés, la Biblia dice que cualquiera que quiera ir a ver a Dios tenía que salir del campamento para ir a encontrarse con él en la tienda de reunión. La Biblia no dice de nadie que lo haya hecho. Solamente habían dos personas que lo hicieron. Uno de ellos fue Moisés y el otro fue Josué. Lo interesante es que hay otro verso paralelo que se encuentra en Hebreos 13:13. Si vas conmigo allí. Hebreos 13:13. Vamos a leer desde más temprano. Dice en el verso 7, Hebreos 13:7, acordaos de vuestros guías que os hablaron la palabra de Dios y considerando el resultado de su conducta, imitad su fe. Eso quiere decir que cuando seas viejito, cuando estés de pastor, de pastora, cuando estés de misionero o misionera, por allá lejos, acuérdate de lo que te enseñó tu pastor Carrasquillo. Imita su fe. Acuérdate de lo que te enseñaron tus pastores. Todos tus pastores de More, acuérdate de todo lo que te dijeron. Y dice más adelante, Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. No os dejéis llevar por doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es para el corazón el ser fortalecido con la gracia, no con alimentos. Otra vez, esto tiene contexto, no voy a ir al contexto ahora. De los cuales que no recibieron beneficio a los que ellos se ocupaban. Nosotros tenemos un altar del cual no tienen derecho a comer los que sirven al tabernáculo. Interesante mencionar, ten cuidado de las doctrinas raras que te llevan a cosas que no te llevan a la gracia. Doctrina que no te lleva a la gracia es un problema. Es lo mismo que estamos hablando. El becerro de oro no te lleva al conocer a Dios verdadero. Hay un problema. Entonces dice, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre es llevada al santuario por el sumo sacerdote como ofrenda por el pecado, son quemados ¿dónde? Fuera del campamento. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Así pues, salgamos a Él, salgamos a Jesús fuera del campamento llevando su oprobio. ¿Qué es oprobio, mami? Sus insultos, su ofrenda, su vituperio, su vergüenza, por decirlo así. La cruz, exactamente. Así pues, salgamos a Él fuera del campamento llevando su oprobio. Puesto no tenemos aquí una ciudad permanente, sino que buscamos la que ha de porvenir. Entonces, es como que Jesús, cuando vino en la tierra, Él estaba en medio del campamento de fariseos, de Israel, de toda la gente. Y para salvar sus pecados, para salvarnos a todos nosotros, tuvo que salir del campamento y ser sacrificado fuera del campamento. Y ahí nos encontró la gracia. Y de la misma manera, en mi vida, y hablo ya de mi vida, en mi vida yo he tenido que salir del campamento cristiano
para ir a encontrarme con Dios allá afuera. Me refiero a salir de lugares geográficos, de moverme de ciudad a otra. Me refiero de salir de una mentalidad religiosa de pensar, ir a la presencia de Dios y entender la Biblia en contraste a lo que el Señor te enseña, a veces con lágrimas, a veces con encuentros hermosos, a veces con tantas cosas, pero entonces pones la Biblia en contexto a lo que Dios te está mostrando y es completamente diferente a lo que habías escuchado. Estamos hablando precisamente a lo que me refiero al salir yo del campamento cristiano, me refiero al salir de la manera religiosa de pensar de la iglesia institucional. No me puedo salir del mundo porque vivo en él. Pero me refiero a que salgo de mentalidades cuadradas para tratar de encontrarlo a Él como Él realmente es. Que yo no quiero que ningún predicador me diga cómo Dios es, yo quiero conocerlo personalmente. Yo quiero saber quién Él es. Yo platiqué con Él ahora en la mañana. O sea, es una cuestión de que estés en la presencia hasta que sepas que tocaste su corazón. Que aprendas a escuchar su voz, que aprendas a hablarle y que Él te responda. No es raro escuchar la voz de Dios. Es el deber de cada quien. De manera que así, cuando nosotros estamos predicando, o si estás escuchando una prédica por el internet, el Espíritu de Dios te da testimonio, ese soy yo, o no, el hermano Job comió pizza, así que no, esa no es, ese no soy yo. Y es la cuestión de que si uno no tiene encuentro con Dios, Egipto nunca realmente sale de ti. Egipto salió de Moisés porque se encontró con Dios. Aarón no tuvo ese encuentro y Egipto no salió de él. Aunque digas que eres evangelista, pastor, lo que sea, aunque te metas a escuela bíblica, aunque tengas tu bachillerato, de lo que sea, si no tienes un encuentro con Dios, sigues con muchas cosas de Egipto que no sales de Egipto. Y eso es lo difícil. Y así enseña uno al pueblo y se preserva por generaciones. Y entonces tenemos dificultades para salir adelante y no es bueno. También el salir del campamento cristiano, qué bueno que hiciste énfasis en eso, porque siempre se me pasa cuando enseño de esto. Cuando salgo yo del campamento cristiano no quiere decir que dejo de ir a la iglesia. No quiere decir eso. No quiere decir eso. Pero quiere decir que yo salgo de la manera cuadrada de pensar de la iglesia para encontrarlo a Él. Y créeme que a veces eso ha significado en mi vida salir de lugares geográficos. Entonces estaba pensando en traer en Café para el Espíritu un episodio de por qué me tengo que congregar. Pero eso me queda de tarea para pensarlo. Pero cierro con esto por ahorita. Vamos a dejar la historia a la mitad. Entonces, pero la razón principal por la cual yo me congrego en una iglesia es por Él. Él tiene que ser la razón por la que yo me congrego. Él tiene que ser la razón por la que respiro, por la que yo ministro, por la que hago todo. Tiene que ser Él. Entonces, como siempre les digo en todas mis enseñanzas, no tienen que creer nada de lo que yo les dije, pero sí tengo la responsabilidad de apuntarlos a la presencia de Dios para que ustedes encuentren con Él, para que ustedes confirmen con Él, porque Él es el que les va a ayudar. Es bien difícil tratar de cambiar a una persona que lleva años en el Evangelio pensando de una manera. Y yo como nací en el Evangelio, yo tenía 20 y tantos años en el Evangelio ya de creer de una cierta manera. Cuando Dios empezó a quebrar muchas cosas en mi corazón, me dejó literalmente llorando y temblando varias veces. Pensando, este era un fundamento que yo tenía, no puedo creer que me lo quitaste encima. Ahora, ¿con qué lo voy a reemplazar? Y simplemente Dios no le pasó reemplazarlo con nada. Eso me hizo afianzarme más de Él, me hizo afianzarme más de orar, de estar en su palabra, de aprender en su presencia y de abandonar las conjeturas de seres humanos. En Primera de Juan, que lo leímos la semana pasada, Primera de Juan, es interesante que Juan está bien preocupado porque hay tantas enseñanzas malas que están entrando al pueblo. Es un momento tan feo, porque Juan ya sabe que ya viene el juicio del año 70 y está enseñando a la gente que no se vaya por otras doctrinas porque a nadie le queda tiempo. Punto y aparte. Persona que no está en el Evangelio se va a morir. Literalmente va a morir una muerte horrible. Entonces Juan está tratando de prevalecer a las iglesias dentro de Jerusalén y fuera de Jerusalén. Creo que esta carta, quién sabe a quién le fue escrita porque no se pueden poner de acuerdo. Pero supongamos que fue escrita a judíos la carta, lo cual no lo creo, pero en fin.
Juan está tratando de hacer la apelación. Tengan cuidado de las doctrinas extrañas, tengan cuidado de la gente que les enseña mal, porque esos son anticristos. Son personas que están tomando el lugar de Cristo, apuntándolos al lugar erróneo, que no confiesan a Jesús correctamente, que no lo representan bien. Entonces Juan está muy preocupado por eso, pero finalmente, en lugar de apuntarlos a donde está la doctrina correcta, sí los apunta a los mandamientos. La carta es acerca de los mandamientos. Lo apunta a los mandamientos, que es: ama a Dios con todo tu corazón, ama al hermano como a ti mismo. Y tu caminar tiene que ser como el de Jesús. De ahí sacamos que habían 3 evidencias de ser salvo, ¿verdad? Una de ellas es caminar en justicia, otra de ellas es amar al hermano, y la otra de ellas es la confesión en Jesucristo. Pero la carta de Juan está hablando acerca del mandamiento del amor, la epístola del amor. Entonces el amor es el punto central de la epístola. Pero entonces llega a este verso tan raro que lo leímos juntos, y ese verso dice: pero ustedes no tienen necesidad de que nadie les enseñe. O sea, en lugar de que dice: acérquense, arrímense a Pablo porque él sí sabe lo que está diciendo, o arrímense a Pedro porque él sabe lo que está diciendo. Probablemente Juan ya sabe que no le queda tiempo a ellos. Yo no sé si ya los había matado, no sé qué es lo que va a pasar.